Buenas tardes de domingo 7 de junio del año de la peste 2020. Leo una noticia del diario El Mundo. El Banco Central Europeo saca su artillería ante el coronavirus, mantiene los tipos e inyecta más liquidez al sistema. La entidad ha aprobado una serie de subastas de liquidez temporales hasta junio de 2020 y una compra extraordinaria de activos por valor de 120.000 millones. Además, relaja las exigencias de capital de los bancos para que faciliten crédito. Veréis, la presidenta del Banco Central Europeo es Christine Lagarde. Esta tipeja que hace unos años dijo, sin ningún tipo de rubor, que los viejos y los ancianos son un problema de liquidez y de financiación para el sistema de financiación europeo. ¿Qué significa esto de inyectamos liquidez en los mercados por parte del Banco Central Europeo? Que están barajando cifras en torno a algo más del billón de euros. Y no solamente hasta el 2020, como dice esta noticia, otras están marcando que la intención es mantener esa inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo hasta el año 2021. Tengo delante mía el diario oficial de la Unión Europea del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del 30 de marzo de 2010. El artículo 123, antiguo artículo 101, puesto que este tratado ha sido reformado varias veces, del Tratado de la Comunidad Europea, dice lo siguiente. Artículo 123, parte 1. Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo bancos centrales nacionales, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. ¿Cómo se financian todas las entidades públicas? A nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, a nivel regional. Emiten deuda pública, emiten sus bonos u obligaciones, que tienen que comprárselos terceros. Bien, ¿se los compra el Banco Central Europeo? No, lo tiene prohibido. Y los bancos centrales nacionales tienen prohibido esto. ¿Cómo se opera? Bien, vayamos al protocolo de funcionamiento del Banco Central Europeo, el que preside esta señora, Christine Lagarde. Operaciones de mercado abierto y de crédito, artículo 18.1. Con el fin de alcanzar los objetivos del sistema europeo de bancos centrales y de llevar a cabo sus funciones, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales podrán operar en los mercados financieros o mercados especuladores, comprando y vendiendo directamente al contado y a plazo o con arreglo a pactos de recompra, prestando o tomando prestados valores y otros instrumentos negociables, ya sea en euros o en otras monedas, así como en metales preciosos.
realizar operaciones de crédito con entidades de crédito y demás partícipes en el mercado basando los préstamos en garantías adecuadas. Quiere decirse, esto es un portátil, bueno, pues no hay nada más que hacer anotaciones contables en los portátiles del Banco Central Europeo, en los ordenadores del Banco Central Europeo y de todas las entidades privadas, bancos privados internacionales, operadores de los mercados de deuda, de esos mercados de especuladores. 18.2. El Banco Central Europeo establecerá los principios generales para las operaciones de mercado abierto y para las operaciones de crédito que efectúen por sí mismo o que efectúen los bancos centrales nacionales, incluido el anuncio de las condiciones por las que estos se declaren dispuestos a efectuar dichas transacciones. Es decir, el Banco Central Europeo inyecta liquidez en los mercados. Ese dinero no va directamente a todas las instituciones públicas que lo necesitan para hacer frente al gasto público, tales como escuelas, educación, sanidad, pensiones, prestaciones de subsidio para desempleados, prestaciones a los discapacitados, sostener todo el sistema público de gasto necesario para la vida. No va directamente a todos ellos. Va directamente a la banca privada internacional, a los mercados y operadores de deuda, incluso a los fondos de inversión en bonos basura, a todos esos operadores que llevaron al mundo entero a la crisis en el año 2008, que podían actuar con toda libertad como quien juega en un casino, en casinos de juego o en chiringuitos financieros. Todo ese dinero va a parar a ellos. Va a parar a ellos y se lo ceden mediante un simple contrato, papeles que firman, que se traspasan, que se envían unos a otros firmados y los anotan aquí. Es decir, no tienen que hacer nada más, los anotan en su contabilidad digital. Dicho esto, ¿a qué tipo de interés? Al 0% de interés, al 0,25% de interés, como mucho, o incluso a intereses negativos. Deciros que el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos, es una agrupación de bancos privados. De bancos privados es una asociación de la banca privada, creada entre otros por esos apellidos tan conocidos como JP Morgan, los Rockefeller, los Rothschild, los mismos que manejan y que dominan y que son propietarios, dueños y amos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, son los propietarios, los dueños y los amos del Banco Central Europeo. No os penséis que es una institución pública al servicio de los intereses de las comunidades públicas que forman la Unión Europea. No son eso en absoluto. Y estos son los que comprarán la deuda de los Estados-nación. ¿Habéis oído hablar de la prima de deuda, de riesgo? La prima de riesgo es un plus de intereses que exigen pagar a todos los estados por esta. Entonces, toda la clase obrera, todos los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea, incluido España, en los próximos años tendrán que trabajar duro, levantarse a las 6 de la mañana, madrugar, sudar, jugarse la vida en muchos oficios, en muchas profesiones. Hoy es una profesión de alto riesgo la sanidad, los sanitarios, por ejemplo, los que limpian los hospitales, las empleadas de la limpieza y empleados de la limpieza. Bueno,
pues con el trabajo de todas y de todos, miles de millones de horas de trabajo, de sudor, de madrugar y de privaciones personales y con salarios de miseria, crearemos la clase trabajadora todos los bienes y servicios necesarios y no necesarios, como son los bienes y servicios de lujo para aquellos que acumulan gran capital y se pueden permitir los lujos. Bien, todo eso volverá a la banca en forma de intereses para nosotros. Ya salió Pedro Sánchez, vuestro presidente neoliberal, repugnante neoliberal, mafioso, que tapa, encubre y aplaude a criminales mafiosos, diciendo que vuestros hijos, vuestros nietos y vosotras y vosotros mismos tendréis que aceptar un menor nivel de vida posteriormente, que tendrá que haber recortes, porque hay que pagar los intereses a la banca. Todo, absolutamente todo, queda en sus manos. Leo finalmente el artículo 21 de este protocolo de funcionamiento del Banco Central Europeo, que simplemente ratifica lo que ya os he explicado. Operaciones con entidades públicas, artículo 21.1, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que he leído al principio, queda prohibida la autorización de descubiertos y la concesión de otro tipo de créditos por parte del Banco Central Europeo o de los bancos centrales nacionales en favor de instituciones, órganos u organismos de derecho público o empresas públicas de los Estados miembros. ¿Para qué cojones nos sirve la Unión Europea? ¿Para qué cojones? ¿Para qué cojones nos sirve el Banco Central Europeo? Para acabar pagando un pastón y saqueándonos. Queda igualmente prohibida la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales. Artículo 21.2. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales podrán actuar como agentes fiscales de las entidades a que se refiere el artículo 21.1. O sea, no solo permiten que la banca privada y los especuladores se forren, sino que encima fiscalizarán las cuentas de todas las entidades públicas para que cumplan los requisitos, los recortes. Artículo 21.3. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las entidades de crédito públicas que en el contexto de la provisión de liquidez por los bancos centrales recibirán de los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo el mismo trato que las entidades de crédito privadas. Un imperio de la ley y una ley para robarnos y matarnos a todas y a todos. Quedaros con esta idea fundamental. El imperio de la ley está creado no para beneficiarnos a todas y todos, no para atender las necesidades materiales, físicas y vitales de la vida, sino para robarnos a todas y todos. No están al servicio de los cuidados de nuestras vidas, sino todo lo contrario. Bien, estos tres artículos, uno del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los otros dos del Protocolo de Funcionamientos de los bancos centrales, obedecen a las lógicas de las políticas económicas de los 10
mandamientos del Consenso de Washington, esos protocolos que conocéis como globalización económica, como neoliberalismo. Necropolíticas de muerte, políticas económicas de muerte para robarnos, para transferir toda la riqueza pública que creamos la clase obrera a las entidades privadas que se benefician de toda ella y que con ello no solo pueden pagarse necesidades vitales que nosotras y nosotros hemos quedado fuera de poder cubrirlas y satisfacerlas, sino que además se permiten el lujo desvergonzado. Hasta aquí explicado sencillamente. Salud y viva la anarquía. Conciencia y acción. Conciencia y acción. Conciencia y acción.